viaje, zánganos malolientes, que ya va a zarpar la nave de los locos. Bienvenidos a la nave de los locos, capítulo 5, Costa Censura. Aquí Ricardo Villanueva. Amigos, ¿cómo están? Aquí Jesús Betancourt, desde Cubierta, con el gusto de siempre de saludarlos. De saludarlos a ustedes, amigos, Angie, amable auditorio. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Y de este lado, Mel Ortiz, Emanuel, también saludándolos acá, presentándome a Cubierta, muy contento de estar por acá escuchándolos. Y bueno, amigos míos, igual de todos los programas, yo tengo una gran duda. Amigos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, amiguitos míos, el día de hoy, pues llegando a esta parte de Costa Censura, ¿no? Vamos a hablar precisamente de eso, de la censura. Ya hablamos el episodio pasado de libertad y libertinaje. Oye, Ricardo, pero aguántame, ¿no será un poco mala onda este asunto de hablar de la censura? ¿No habrá alguien que se vaya a ofender? Sí, perdón, digamos, que ofendan. Lo que pueda suceder es que en una de esas algo de esto desaparezca, ¿no? Exacto. Algo de esto o algunos de estos, güey. O algunos de estos puedan desaparecer. Sí, claro, pues claro. Mira, yo creo que estamos en tiempos en donde de la censura ya no es tan rígida como antes y aquí tenemos como muestra un botón, presentar a nuestra censuradora oficial, que es Angie Mendoza, que aquí está acompañándonos desde el timón de la nave. Y pues fíjense que qué curioso empezar con esa parte, ¿no? Las desapariciones por censura, pero no creo que nos desaparezcan, ¿o sí? Pues no sé, yo creo que la verdad no tenemos todavía el auditorio, ¿no? La convocatoria como para que alguien que nos pueda desaparecer se entere que nos tiene que desaparecer. Entonces podemos seguir diciendo pendejadas, ¿no? Durante un buen rato hasta que esto vaya reuniendo la suficiente cantidad de fanses que nos reporten. pero mientras esto sucede, vamos a seguir cumpliendo al pie del cañón con la comanda del capitán, que ¿me pueden recordar cuál es, amigos? Hablar de lo que nos venga en gana. Así es, cómo nos venga en gana, cuándo nos venga en gana, si nos viene en gana y si no, a la chingada, ¿no? La neta. Y bueno, dicho esto, quiero que sepan que este tema me entusiasma mucho porque ha sido un tema de discusión durante muchas mesas, de muchos cafés, de muchas cosas, ¿no? Como saben, yo soy profesor en una universidad, igual que el buen Ricardo, que también es profesor en esa universidad. Entonces, pues bueno, el asunto es, ¿qué tanto debe uno delimitarse de lo que dice, de callarse cosas por lo que la otra persona, y no estemos nada más hablando en cuestión en el aula, porque bueno, ahí se tienen que seguir reglas de respeto y de buenas costumbres, ¿no? Pero en la vida, me refiero en la vida, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos un espacio que estamos llevando a muchos oídos, ¿no? ¿Qué tanto somos nosotros responsables de lo que la gente entiende de lo que decimos nosotros, ¿no? Yo soy, como ustedes sabrán, un rebelde sin causa. Entonces, pues a mí me vale un carajo, ¿no? Sinceramente, si yo hago un chiste negro sobre alguna cosa, no negro sobre negros, sino de humor negro. Okay. Y es tomado como ejemplo para alguien para ir a ofender a otra persona, sinceramente es algo que a mí me importa una chingada. Y pues si yo no lo dije con esa intención, yo sé, ¿no? Ahora vamos a hablar también está implícita ahí la comedia, todo aquello que llega a otros oídos, está ahí. Quiero escuchar sus opiniones, amigos. A lo que se limite, ¿no? Sí, fíjate que precisamente esta parte de qué tan responsable uno puede ser con las palabras o no, pues depende de también quién las escuche, cómo las
las escuche, cómo se interpreten, porque bueno, precisamente estamos hablando de esta parte de la censura, que digamos, hay mecanismos, o más bien hay censuras de todo tipo y de mucho tipo, pero por ejemplo, yo creo que habría un ejemplo vasto para decir esta parte de las responsabilidades, incluso las instituciones, ¿no? Tú les decías, trabajamos en una universidad que de cierta manera impone esas normas de censura en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a lo que enseñamos o lo que decimos incluso en clase, no solamente aquí en este medio, que también nosotros lo tomamos para, pues, muchas cosas, más que nada para desahogarnos de todo lo que tenemos que hablar, y yo creo que es importante eso, ¿no? De quién viene la censura, y pues que quede claro que hay muchísimos tipos de censura. Por supuesto. Claro. Hay tipos de censura como hay tipos de comunicación. Claro, muy diferentes tipos. Yo estaba pensando ahorita, ¿no? Que fíjense, ¿no? Cómo la censura puede, aparte, imponerse de diferentes frentes, ¿no? O sea, uno piensa en la censura y es inevitable de repente relacionarlo como con la policía, ¿no? De repente como pensarlo con, pues justamente como con las autoridades, ¿no? Con ciertas leyes de las que hablábamos la vez pasada, que parece que se relacionan muy total y estrictamente con aquello que no es permitido, ¿no? Que tiene que ser de manera sacado, no justamente es censurado, no se le permite el paso, ¿no? Pero la censura, yo creo que en los seres humanos tiene una condición muy curiosa, ¿no? Porque no solamente se ejerce de afuera hacia adentro, sino que parece que en los seres humanos se ejerce de adentro hacia adentro, ¿no? O sea, hay una como cohesión entre las leyes y los seres humanos que nos hacen como estar como totalmente inmersos en la moral, y entonces somos los propios gestores de la censura, ¿no? Y no solamente de la propia, sino que regulamos la de otros. Y cuando escuchamos que alguien emite una opinión, desde el momento en que la escuchamos podemos ir ya de entrada censurando lo que está diciendo, cuando nos hacemos de oídos sordos, ¿no? Cuando inmediatamente decimos, no, eso que tú piensas son puras pendejadas, ¿no? Y entonces las expulsamos. Pues la censura funciona de formas muy, muy interesantes, ¿no? Creo yo que tenemos un tema ahí que es muy vasto. Sí, demasiado. Como casi todo lo que hablamos aquí, maldita sea. Exacto. Fíjate que estaba pensando precisamente en esa parte de la autocensura, porque Jesús lo tomó hace rato, ¿no? Si él cuenta un chiste negro y no de negros, o también cuentas chistes de negros, o no sé, ¿por qué te tendrías que fijar en que otro lo vaya a interpretar de mala manera, o el uso que le den a tu chiste? Porque también hay una frasecita que estuve leyendo ahora, pues estudiando esta parte de la censura, que es de John Stuart Mill, que dice: cada persona es por sí misma suficientemente racional para poder tomar decisiones acerca de su propio bien y elegir a sí mismo, en este caso la religión, que le plazca. El gobierno solo debe intervenir en tanto se trata de la protección de la sociedad. Y esto me resonó precisamente por esta parte de qué tanto nos protegemos nosotros con esa autocensura, o qué tanto no censuramos y pues obviamente tiene que ser censurado por otro. Creo justamente que la peor clase de censura, la más rastrera, la más baja que existe, es la autocensura, güey, ¿no? Esa represión que tenemos impuesta desde lo que decíamos el capítulo pasado, ¿no? Creo que no es correcto llamarle capítulo, güey, pero bueno, el programa anterior, el episodio pasado, la emisión pasada, la expedición pasada. En la pasada expedición, creo que no es precisamente censura, sino viene mucho de la represión, de la autorrepresión, ¿no? Okay. Decíamos justamente el programa anterior de la libertad, que la libertad existe, o la ilusión de la libertad existe cuando existe una limitante, ¿no? Para que exista la libertad tiene que haber algo que te muestre que no la tienes. Si la tienes, no eres consciente de que la tienes hasta que no la tienes. Uh-huh. Entonces, esta parte de la autocensura creo que nos esclaviza, ¿no? Dentro de nosotros. Porque
muchas veces tienes ganas de decir las cosas, de lo contrario no habría censura. Tienes ganas de mentar madres, tienes ganas de decir un montón de cosas que a lo mejor para la gente no van a ser del todo lindas al oído. Y dices, no, mejor no. De los locos, ¿no? Exacto, aquí... Justamente un espacio en el que se haga uso de esa libertad y de digamos, de tratar de no darle espacio a la censura, ¿no? Así es, si no es solamente para hablar en contra de la misma, ¿no? Claro. Fíjate que yo estaba pensando ahorita con lo que decías de que la autocensura es lo más rastrero, pero es algo que incluso tiene que ver con el propio control de a lo mejor de las pulsiones, del impulso, claro. Porque no vamos solamente a hablar de que la autocensura es algo que te va a dañar o que te va a quitar libertad, sino incluso te puede llegar a dar un poco más de libertad, pero depende también desde el punto en el que lo veamos. Híjole, yo ahí estoy empezando a pensar que el gordo está hablando de censurarse y está en pro de lo mismo, ¿no? Siento que ahí está... ¿Sabes? Yo creo que ahí lo denso es que yo creo que la autocensura no es tan propia, no es tampoco tan decidida. Y suena muy extraño, ¿no? Porque si es autocensura, por supuesto que viene de uno, pero ahí lo raro es que yo creo que en el fondo tampoco es tan propia, ¿no? Viene de exacto, es aprendida, es impuesta. Viene de ciertas condiciones que están puestas ahí. Hace ratito Richie dijo algo bien interesante, porque comentó algo acerca como de... comentó algo acerca como del espacio histórico, ¿no? Esa fue lo que ahorita me hizo recordar que en algún... mencionaste a John Stuart Mill, y me acordé que en parte de los proyectos que se van haciendo como de nación, me parece que es Diderot, no recuerdo quién, no recuerdo exactamente quién es el que dice así de plano, que a las masas habría que seguirles dando religión como parte justamente como de un proyecto, digamos, nacional, porque para las élites más bien, no para los reyes, para la burguesía, porque la burguesía era la única que tenía la capacidad de tener los pensamientos lo suficientemente elevados y abstractos para vivir sin Dios, mientras que la cantidad de gente común necesitaba de Dios para estar tranquilos y ser moralmente aceptables. Necesitaban de la censura, ¿no? Necesitaban de algo que les impusiera un veto a su barbarie, ¿no? Que es la concepción de la que habíamos hablado la semana pasada cuando platicábamos acerca de Hobbes, ¿no? Ajá, y ahora no es que yo esté en pro de la censura o de la autocensura, pero sí, de hecho yo creo que en cierto momento yo he sido luchador en contra de la censura porque a mí no me gusta que para nada que la gente se censure, se reprima, pero la cuestión es esta, todo esto aprendido, ¿de dónde viene? Yo obviamente creo que lo hemos hablado anteriormente, yo también soy profesor y yo lo que incito a mis alumnos es a que ellos piensen y decidan por sí mismos, que también incluso cuestionen a esos aparatos de censura que vienen aprendiendo, que se les vienen imponiendo, no para tomarlo meramente para que se autocensuren, sino para que también, ni tampoco para el otro lado de irse a la anarquía y decir todo se va a ir al carajo, ¿no? Pero la cuestión es que Angie tiene una pregunta. Ok, adelante Angie, por favor. Por favor. Y la pregunta de Angie es... Exacto, sí. Tarolas, por favor. ¿Ustedes dejan que sus alumnos digan groserías? Uy, eso, híjole. Ahí va. Yo, cada primera clase del curso, yo enseño inglés. Entonces, mi área, pues, es el área del lenguaje. Así es. Angie creo que acaba de enterarse de que soy profesor de inglés. Entonces, bueno, yo tengo bien clara la diferencia entre un insulto y una grosería. Sí. Yo sé que cuando tú insultas a alguien, estás atacando directamente a su integridad, a su imagen, o te estás burlando, etcétera. Le estás haciendo daño a una persona, ¿cierto? Sin embargo, cuando tú estás enojado, cuando estás desesperado, cuando no encuentras algo, cuando estás que te lleva la chingada,
No estás ofendiendo a nadie por decir me lleva la chingada. Ujú. Estás, de cierta manera, transgrediendo la censura del otro, su censura, diciendo cosas que el otro sabe que no puede decir o que no debería de decir de acuerdo a lo que le han impuesto, de lo que le han enseñado. Pero yo a mis alumnos les digo, mientras ustedes digan groserías y no insultos, yo no tengo ningún problema. Empiecen a insultarse y se meten en problemas. Pero cuando son groserías, es más, como lo que yo enseño es justamente un lenguaje, una lengua, yo les tengo que enseñar también esa parte, porque es parte de la riqueza cultural de la misma lengua. Entonces, no es posible, y siempre se los digo, ¿no? No es posible que ustedes lleguen a Estados Unidos, a cualquier país angloparlante, y solamente lleguen con el inglés de Unit 5, listen and love, please, hello and goodbye. No, no es posible, no es posible, porque si alguien los hace enojar, si algo los hace enojar, si tienen que defenderse a palabras de alguien, ¿por qué voy a coartarles yo esa posibilidad de utilizar el lenguaje en su totalidad? ¿No? Entonces, me parece que yo no soy quien para censurarlos. Y si estoy yo ahí para enseñarles, entonces también que se las aprendan. Y siempre la condición es esta: apréndanse las buenas y después les enseño las malas. Fíjate que ahorita estaba pensando precisamente esa parte, ¿no? Yo también soy de la misma opinión. Yo sí les dejo decir groserías, no insultos. Yo se los aclaro porque, pues bueno, yo normalmente trabajaba con adolescentes y les daba la clase de ética. Entonces, pues decía, mira, a mí el lenguaje florido es algo que me gusta. Yo utilizo mucho el lenguaje florido. Y incluso hasta me podrían haber dicho, no, es que tú eres bien barco porque les permites todo. Pero, obviamente, desde ahí también debo aceptar que soy como un poco vale madres, así como de que, bueno, pues ya dijiste groserías, se las dijiste a alguien insultándolo así directamente, sí, ética. Pero por ejemplo, pregunta de Angie de ética, así como tú, ética. Yo, ética, sí, Angie, yo doy clases de ética, yo doy clases de ética. Y la cuestión es que, por ejemplo, normalmente nosotros en el lenguaje utilizamos así como que, hey, güey, hey, pendejo, hey. Y no es un insulto, simplemente es como un apelativo. La cosa aquí es que, por ejemplo, no sé, sentí que Jesús era como muy rígido en esa parte de que no, pero pues yo no, o sea, yo la verdad los dejaba hablar así floridamente, pero cuando ya notaba que realmente era una cuestión de insulto, una cuestión agresiva o con violencia, ahí sí ya es cuando intervenía y decía, no, o sea, ahí el lenguaje florido es para utilizarse no solamente en esos casos, porque pues igual se puede utilizar en esos casos. A mí me llamó mucho la atención lo que dijiste de la totalidad del lenguaje, ¿no? O sea, ¿por qué justamente se limitaría el lenguaje a ciertas palabras adecuadas o no tan adecuadas, ¿no? Cuando el lenguaje es tremendamente amplio, ¿no? Y quizá infinito. Apenas hace poco estaba yo revisando unas cosas y veía, ¿no? A un tipo que decía, hace un comentario, un lingüista me parece que es un comentario así como de el campesino es tan hablante de un campesino de cualquier lengua española, es tan hablante del español como la persona más letrada, ¿no? Y lo es en su totalidad, ¿no? Tiene todo el lenguaje en sí. Y a su vez, la persona más letrada es tan ignorante como el campesino lo es, porque hay también pequeños sublenguajes o jergas de quienes... En el propio exactamente. Lenguaje, ¿sí? Jerga. Sí, por supuesto. Exacto, y entonces hay gente a la que se la lleva la jerga, ¿no? Por ejemplo. O sea, que todo el tiempo están hablando de ese modo. Sí. Y de hecho, fíjense... Ajá, Mel, tú ibas a... Pero nada más quería comentar que yo quería decir que ahí justamente también había funcionado algo de la censura, porque muchas veces ocurre que cuando notamos que alguien se equivoca o que utiliza el lenguaje de una manera que no es tan afina como usualmente lo escuchamos, inmediatamente viene la corrección. Y esa corrección sirve como una especie de, no es de esa forma, tiene que ser de esta, ¿no? Como se trató de hacer, por ejemplo, con el latín. Pero el lenguaje todo el tiempo va mutando, ¿no? Todo el tiempo va cambiando, se le va agregando, se va... Eso es algo y yo muy me considero, además de que me declaro aquí frente a ustedes, amigos tripulantes, un purista del lenguaje en muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, incluso a mí las modificaciones que permite la Real Academia de la Lengua Española
me molestan en demasía. O sea, el hecho, por ejemplo, de los demostrativos que ya no se acentúan, ¿no? Los acentos en las palabras tienen un motivo, tienen un porqué. Tienen la característica, la misión de diferenciar entre palabras que se escriben igual, pero que tendrían que entenderse de una u otra forma por el resto del discurso, por el contexto. Claro. Entonces, cada vez se le permite más a la gente hablar, vamos a decirlo así, mal, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo voy de acuerdo con el que quién carajo soy yo para decir que la gente habla mal o que habla bien. Pero todos sabemos que ya no se dice dijistes, ¿no? Que ya no se dice, aiga, que no se dice me gusta el reggaetón. No, o sea, ese tipo de cosas que están mal dichas. O sea, ¿me dijiste que estoy hablando mal? Míralo, vas a estar así de que me gusta el reggaetón. Mira, voy a agarrar a Metallica y me voy a ir, ¿eh? Y sí, mi Tonayan. Pues es mi Tonayan y Metallica. Y nos vamos a ir de aquí. Entonces, pues eso, yo creo que hay que ser tolerantes. Y de esto, bueno, pues también es otro tema enorme, ¿no? La tolerancia. Porque yo en particular, si escucho que alguien está diciendo cosas como eso de dijiste, sí hago jetas, ¿no? Yo sí hago jetas y más en cambio y esas cosas digo, híjole. Yo, por ejemplo, el programa pasado decía, antepasado me parece, la segunda parte de la expedición COVID, yo decía que hay un lenguaje propio de las combis, ¿no? En el que se antepone la palabra sí a cualquier cosa que quieras pedir dentro de una combi o estando a punto de subir. Haces la parada y le preguntas al chofer desde la ventana del copiloto, ¿sí me dejas en tal parte? Sí me dejas. Y mucha gente lo hace, de verdad, me da mucha risa. Sí lo molesto si le pasa de favor. Sí me dejas ahí en el... me da mucha risa. No, o sea, tiene sentido, están te poniendo una respuesta, o sea, sí, pues te sientes comprometido a que si dices no, qué pinche gacho. O sea ahí sí, yo pero es algo que en particular me sorprende que pasen una... Sí me dejas hablar, sí me dejas hablar. Son formas de, a final de cuentas, de impactar en el otro, ¿no? Pues sí, por supuesto. Está mal dicho, ¿no? Si lo llevamos justamente a ese purismo, claro que está mal dicho, ¿no? Pero por algo sucede, ¿no? Yo no soy... Exacto, sí, dice Angie que condicionas a la persona a responderte de manera afirmativa. De manera afirmativa. Lo que a mí me sorprende es que esto pase dentro de un transporte público, porque cuando le dices al chofer, sí me dejas en el... O sea, tú ya sabes qué ruta lleva, ¿no? Sí, entonces no tiene opción de decirte, no, ni madres, no te voy a bajar aquí porque esa es su chamba, sabes que lo va a hacer, pero tienes que decirlo, no sé, y solo pasa así tan particularmente en la combi, me da mucha risa. Bueno, regresamos y estábamos acá charlando con esto del lenguaje, ¿no? Y de lo correcto, lo incorrecto, pero más allá de eso de la censura. Y pues creo que hay muchas cosas muy interesantes que ir diciendo de qué es esa cosa que es la censura y que puede llegar, decíamos, de tan diferentes lados, ¿no? Es increíble, ¿no? Por ejemplo, ahorita recordaba otro ejemplo de, como que ahorita me viene a la mente de censura, es que parece que durante la Edad Media, buena parte de la gente que se dedicaba a, de alguna manera, denunciar quiénes eran los que estaban cometiendo actos malvados o delictivos para que la Inquisición los fuera a quemar, ¿no? Fuera por ellos, eran los mismos vecinos, ¿no? Era la misma gente de la comunidad la que se encargaba de controlar, ¿no? Y de estar ahí censando quiénes eran quienes se portaban bien, y bastaba con que notaran ellos algo sospechoso, como que alguien llegara muy tarde a su casa, ¿no? O que sí, claro. Alguien hiciera cosas a las horas de la noche para que dijera, mira, esa persona es bruja. Entonces son aspectos como muy interesantes que hacemos la misma nosotros como población, ¿no? Los vigilantes. Los vigilantes del aula, justamente. Sí, claro. Y creo que justamente hay gente que asume esa misión, ¿sí? Porque sí, ¿no? Porque quieren. O sea, es gente que gusta de estar ahí metida en el chisme, ¿no? Y ¿cuántos vigilantes hay? Si yo les hago esta pregunta así, a ver, ¿cuántos vigilantes hay en tu calle, güey? Y no estamos hablando de la gente que procura la seguridad de los que viven ahí, sino la que se entera de absolutamente todo. Si tienes la fortuna o la desgracia de tener una tienda en la calle en la que vives,
Esa es la primera, y creo que es como la que asume el liderazgo de las vigilantes, o los vigilantes, ¿no? Ok. Claro. Sí, de hecho. Pero fíjate, cómo esta parte de que incluso el pueblo censura, ¿no? O sea, el pueblo censura y el pueblo es también otro aparato de censura. Precisamente aquí hablábamos como esta parte no solamente del lenguaje, sino incluso del actuar. O sea, Sí, claro. si tú estás haciendo algo malo, algo que va en contra de la moral o en contra de incluso el cuidado de la sociedad, el cuidado del pueblo, obviamente desde ahí ya puede ser censurado. ¿Por qué? Por el pueblo mismo, ¿no? O sea, si vamos escalando a que esta censura que llamábamos, que simplemente es el aparato de prohibir o eliminar ciertas partes de un discurso, de una acción, de cualquier otra, pues sí, de cualquier otro acto. Entonces imagínate con esos vigilantes, los vigilantes cuidan al pueblo, pero también, a su vez, tienen toda la información y la capacidad de incluso denunciar esa parte y que se censure, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho llegas a tenerle miedo a las cosas que haces porque no se vaya a enterar tal o cual señora o tal o cual señor, ¿no? Y Sí, si sí, resulta sí. que el vigilante de la cuadra es amigo de tu mamá, estamos hablando de cuando estamos más pequeños, ¿no? Uh-huh. O menos viejos en este caso. Eh, si la señora o el señor que era el vigilante de la calle eran amigos de tus papás, pues te amolabas, güey, ¿no? Y había que portarse bien porque pues sí, al rato iban a decir todo. ¿Y cuántas mamás no se ofendían o no se enojaban contigo? No por lo que hacías, sino porque la vecina les había dicho, ¿no? Y es que todo el mundo sabe y estás en boca de... O sea, ya sabes, como era así como la imagen de la familia y el buen nombre, ¿no? Que tenía la familia en la calle en la que vivías. Está gracioso porque... Gracioso. Y tiene varios rostros, ¿no? O sea, tiene el Sí, rostro claro. gracioso y también el rostro angustiante, ¿no? Y fuerte. Por ejemplo, las cosas que pueden pasar por redes sociales, ¿no? Cuando Sí, por hemos supuesto. visto Uh-huh. ciertos linchamientos muy fuertes, ¿no? Que incluso le han costado a algunas personas hasta la vida, ¿no? Por cuestiones que parece que tienen que ver, no con... O sea, pensemos la censura en sus distintos ámbitos. Me refiero a la censura, tanto la censura regia, así la fuerte, A rajatabla, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Hasta la censura mediática, ¿no? El hecho de que alguien diga, no, es que señalas tal cosa y acabas con eso, ¿no? O con esa persona, pues. Fíjate que aquí hay una cosa bastante interesante con las redes sociales. Por ejemplo, yo actualmente en Facebook veo que esa parte de censura está incluso, si antes, ¿no? O sea, antes las publicaciones podían ser un poquito más libres, fuertes, y después pusieron el iconito bueno, la opción de este contenido es sensible y demás. Ahora ya es libre, ¿no? O sea, pareciese que actualmente ya no hay censura, ojo, en cuestiones sexuales, en cuestiones incluso pues sí, digo más en la parte sexual, pero imagínate, estamos hablando de estos linchamientos que hubo por algún comentario, por algún no sé, algún tweet, algún post, lo que sea en redes sociales, que puede llegar a desencadenar un linchamiento. ¿Qué pasa con este contenido que la verdad rebasa los límites de censura que incluso Facebook, que tiene, Claro. eso lo he visto más en Facebook, ¿no? Claro. Que tiene más digamos, era como un poquito más estricta con la parte de la censura. Aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esta parte? Fíjate, amigo, que yo pienso, yo estoy en desacuerdo en pensar que ahora la censura sea menor. Creo que la censura se sofistica, o sea, no, creo que lo dije de una manera muy rara, se vuelve más sofisticada, más bien se va perfeccionando y funciona de otras formas. Y creo que si nuestra era justamente se va a empezar a calificar, quizá porque la censura sea cada vez más eficiente. Sí, creo que tiene como lapsos, ¿no? Yo creo que tiene como lapsos estos por ejemplo, en México no podemos evitar hablar de los gobiernos, ¿verdad?
No voy a decir exactamente en cuál, ¿no? Pero hubo un gobierno en el que la libertad de expresión tuvo un boom tremendo, y se podía hablar de lo que fuera y en contra de quien fuera, en burla, en tono, digamos, en clave de humor, ¿no? En una onda ya más crítica, incluso podría ser hasta peyorativa, y no había problema en realidad. Y ahorita, por ejemplo, desde las redes sociales hasta los medios, son censurados, y ni siquiera es como que tengan que girarte un oficio y que te digan es que no puedes hablar de esto, ¿no? Simplemente hablaste de esto y sales del aire y listo, y se acabó. Entonces, obviamente, cuando los demás ven esa acción, pues dicen, no, pues ¿para qué me arriesgo yo también? Y pues nos vamos censurando. Y ahí viene justamente la parte de la imposición de las reglas, de ciertas reglas que a lo mejor ni siquiera fueron escritas o dichas o transmitidas a la persona sobre quien pudieran ser ejercidas. Y sin embargo, bueno, pues funcionaron como un ejemplo de lo que no se hace, ¿no? Y entonces empiezas a autocensurarte. Y lo mismo pasa a niveles más bajos o más tempranos de la vida, ¿no? Si tú ves que tu hermano dice una grosería y le revientan el hocico, pues tú te callas, ¿no? Entonces, yo tampoco me voy a aventar el pedo. Exacto. No fue proyección, ¿verdad? No fue proyección no, para nada. Para nada, porque soy el más grande, entonces no creo que funcionaría con mi hermana. Exacto, no, a eso me refiero, ¿no? O sea, que con ella sí funcionó. Claro. Pues mira, no tanto, yo fíjate, creo que yo a la edad de mi hermana incluso, ya que ya es una persona mayor, no tiene esos filtros, le vale un poco más de madre que a mí. Okay. Eso es. Yo estaba pensando que más allá de la situación de los gobiernos, yo creo que es una cuestión que ya rebasa los horizontes de los diferentes naciones. Creo que es una cosa ya demasiado global. Y este tipo de control tan sofisticado, yo creo que va mucho de la mano como con las tecnologías, ¿no? Con lo que ahora son capaces de hacer, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, vemos que están tan fuertes, por ejemplo, en países como China y esos lugares, ¿no? Que tiene que ver ahí con los países, pero quién sabe qué demonios, no sabemos hasta qué grado eso aplica, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, yo sé que ustedes son personas muy decentes y con unos discursos muy apropiados y siempre guiándose por las buenas costumbres, pero yo que soy un pinche ñerazo, ya van creo que 3 veces en las últimas 3 semanas que Facebook me bloquea, ¿no? Ok. ¿Por qué? Por decir negro de mierda, güey. Ok. Bueno. Ustedes al igual que yo conocen a este sujeto al que saben que me refiero de esa manera, al buen Negrovsky Rangelini, que no quiere que se use su nombre de pila o batería, que se haga público. No sé bien porque creo que ya es figura pública, entonces ya no quiere que se le mancille su integridad. Entonces en Facebook yo muy seguido le comento cosas como puto, ¿no? Cosas, o sea, formas de las que él y yo nos llevamos desde siempre y que no son las cosas más fuertes que nos decimos, ¿no? Y entonces ya con él van 2 veces que me censuran por lo mismo, por decirle, maldito tal, hijo de tal, ¿no? Y entonces me da mucha risa y me da mucho coraje y mucha impotencia a la vez, como que me parece muy curioso que la forma en que esto pasa, porque bueno, sí, vives en un mundo en el que puedes decir, ¿cómo? Perdón, ¿el filtro será ahí como algún algoritmo? ¿O qué? Sí, claro. Es que... Por supuesto, ¿verdad? Sí, porque imagínate que Facebook tuviera a una persona, sí, claro, vigilando a cada uno de los suscriptores de Facebook. No, está cabrón, ¿no? Que Wikipedia lo hacía, ¿eh? Wikipedia tenía gente que leía cada uno de los artículos. No, por supuesto, pero estamos hablando de una cuestión de información. En Wikipedia tienes la obligación de leer absolutamente todo y no solamente 3 palabras combinadas. Nadie se avienta un comentario en Facebook de 5 capítulos, ¿no? Entonces, ahí pues entiendo que un algoritmo esté programado para detectar ciertas palabras. Porque si tú escribes el mismo mensaje, pero con las palabras separadas por un espacio, por un punto, por una diagonal, no te las detecta. Y entonces es lo que voy a empezar a hacer ahora, ¿no? Porque no me voy a callar, o sea, tampoco, es que es eso, justamente, a lo que voy es, vivimos en un mundo en el que puedes decir lo que te dé la gana, si te lo permiten, güey, ¿no? Entonces, Facebook se toma la libertad de decir, esto no lo puedes decir, güey, y yo me encargo de que así sea, ¿no? Porque, a ver, sí, lo dijiste, pero a ver, sácalo a la luz, te estoy diciendo que no.
Ok, amigo, yo tengo algo. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir de esta frasecita memorable? ¿Eres libre de hablar hasta que se te permita? ¿O cómo Sí, fue? vivimos en un mundo en el que somos libres de decir lo que nos dé la gana si nos lo permiten. O sea, Ok. Y aquí la cosa es tristísimo, esto. ¿no? Es una Paradójica. exacto, una tristísima paradoja, güey, es lo que es. Pero, y es que esta paradoja, creo que tengo alguna respuesta por ahí. Precisamente tiene que ver con la libertad de expresión. Tiene que ver con la libertad de expresión, ya que nosotros somos libres de hablar hasta que otra instancia ya no tolere lo que nosotros decimos. Y viene la famosísima frase que te enseñan en la primaria, ¿no? Tu libertad termina donde empieza la del otro. Pero aquí va. Entre tanto esa libertad o esa tolerancia que ese organismo censurador, esa censura pone, por ejemplo, en este caso el algoritmo de Facebook, yo no sabía esta parte de que si escribías las palabras separadas por un punto o una diagonal o lo que sea, ya no las detectaba. Pero va a llegar un punto en el que eso sea detectado, en el que esa parte... Claro. Y estamos, justamente eso es lo que decía Mel sobre la sofisticación de la censura. Uh-huh. Y a su vez se puede... Pero a su vez nosotros quizá seguiremos encontrando las maneras de volver a encontrar los atajos para librarnos de esas censuras. Sí, eso claro, es, es un gato y ratón, ¿no? Eterno. Esa es la lucha, claro. Y precisamente esta parte de qué tanto ya a lo mejor, como dices, pinche negro de mierda, se ha aceptado o completamente censurado, incluso poniéndole puntitos y barritas. Entonces, aquí esta cuestión yo creo que también tiene que ver con esa misma postura de quién pone la censura, uno mismo, el algoritmo de Facebook, los padres, la iglesia. Pregunta. ¿Quién pone yo creo que se pone de manera integral, o se impone más bien de manera integral la censura, porque si lo pensamos de esta manera, ok, ahorita Facebook me está dando una lección de lo que no debo de hacer, ¿no? Está limitándome en lo que hago, mostrándome lo que no debo de hacer y las consecuencias de lo que hago, ¿no? Las consecuencias que hay, sí lo hago, ajá. Entonces, después de eso, Facebook ya no va a tener que enseñarme nada, porque yo ya sé que si lo hago, hay un castigo. Entonces, literalmente te están condicionando a base de censura para que ya no tengan que ser ellos quienes te censuren y lo hagas tú solito. Exacto. Y no eres otra cosa más que un pinche títere de los sistemas impuestos, ¿no? Claro. Y lo que haces después es lo que decía, replicar. O sea, lo siguiente que haces es, una vez que ya lo interiorizaste, lo siguiente que vas haciendo es replicarlo hacia el otro, ¿no? Y entonces ya vas censurando también al otro. Así es. Y creo que la censura para mí representa un retroceso en la comunicación, en los procesos humanos, me parece un retroceso, ¿no? Si bien hay leyes que son necesarias, ¿no? Desde donde yo lo veo, pero justamente a eso voy. Tenemos una especie de doble moral, ¿no? O una moral que se transforma, no es tan a rajatabla. Tienen que pasar años para que eso se transforme, porque, por ejemplo, las costumbres de ahorita no son las mismas de hace 20 años. Hablando en términos de moral y de censura. Tus papás te permitían cosas o más bien no te permitían cosas que ahora los papás permiten, y entonces todo va evolucionando. La moral cambia. Entonces, ¿quién nos dice cuál es la verdadera moral? ¿Cuáles son las verdaderas reglas? ¿Y por qué? ¿Quién dice que sí? ¿Quién valida la moral? ¿Quién dice ahora la moral vigente es esta? ¿No? Eso me parece muy estúpido, la verdad. Sí. A mí me parece un tema gigantesco. Sí, para abarcar. Sí, claro. Definitivamente no. Creo que esta costa es muy amplia, esta costa es muy amplia como para abarcar porque vemos que hay muchísimos temas que hablar. Por ejemplo, ahorita está esta parte de la tolerancia, ¿no? Pero así es. Esa es otra expedición que podemos hacer despuesito. Sí, claro, más luego.
más después. Después, Hay al rato, jefe, hay al rato. Sí, claro, y es que este tema nos daría para otros pinche mil programas. Yo no sé si somos nosotros que le rascamos demasiado o que todos los temas se pueden hablar todo el tiempo. yo creo que todos No lo los temas sé. se pueden hablar todo el tiempo. Mientras haya quien le rasque demasiado, ¿no? Porque también no. Vaya oscura. Sí, por supuesto. Porque también pasa, ¿no? Que las personas no sostienen un tema durante mucho tiempo, puede ser por aburrimiento, por falta de argumentos, por muchísimas cosas, o por autocensura, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces nos ha pasado que te preguntan algo y te dicen, oye, güey, no, mejor no, porque te vas a enojar? ¿No? Hijo, a mí eso es algo que me repatea el hígado, güey, así. Oigan. Les iba a decir algo. Mejor no, mejor ahorita que regresemos. Bravísimo. Hemos vuelto ya a Cubierta, la nave de los locos. Y bueno, pues amigos, este es un tema muy complicado porque según vaya usted rascándole al mismo, van a ir saliendo preguntas nuevas y respuestas nuevas y teorías y postulados. Y creo que aquí hay una cuestión. Cada quien es fan o no es fan de la censura según su moral, ¿no? Su moral vigente. Yo creo que, por ejemplo, yo sí estoy en desacuerdo con que haya gente que pues se exprese en redes sociales, bueno, se exprese en el mundo, digamos, en su totalidad, en cuestión o en favor de la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo sí estoy en contra. Y digo, no mames, es que cómo es posible, pero mi mamá, por ejemplo, se siente en contra de que yo hable con groserías o que en algún momento se me ocurriera consumir dorgas, güey, ¿no? O tatuarme, o sea, son cosas que para mi mamá son lo peor, ¿no? Lo peor. Y bueno, pues yo tengo que decidir si me censuro o no por lo que mi mamá llegue a pensar. Sin embargo, vuelvo a la pregunta que hice al inicio. Soy dueño de lo que otras, o más bien soy responsable, en cierto modo, de la opinión o de lo que suceda en la mente de la persona que recibe mi mensaje por el mensaje que yo dije, ¿no? Si yo hablo en favor, no sé, en clave de humor quiero aclarar, ¿no? De la discriminación racial, es decir, cuento un chiste sobre negros, judíos, latinos, etcétera, ¿no? Yo soy responsable de que por mi chiste alguna persona lo tome en serio y discrimine a alguien. Obviamente yo creo que va desde el punto en el que lo dices, la forma, la manera y demás. Incluso tiene que ver con el tono de voz, etcétera. Pero la cuestión es que incluso con todas estas condicionantes del chiste, va a haber gente en este abanico de personas y seres humanos que somos, va a haber gente que lo va a tomar como si fuera una ofensa, como si fuera sobre todo si tú eres el negro, el judío, ¿no? O el latino, ¿no? Pero desde ahí, Eso o sea, sí se hace desde ahí, por ejemplo, yo creo que tiene incluso hasta una cuestión de qué tanto tolero que se burle de mi condición. Claro, mira, yo creo que hasta dentro de ese tipo de comunidades o de minorías, si tú quieres, sobajadas o discriminadas y demás, no, porque en general, ¿no? O sea, los enanos, los negros, los judíos, o sea, todo lo que puedes como seccionar, ¿no? O sectar, digamos, en la población, si tú puedes separarlos por una característica que tienen en común, ya estás de cierta manera discriminando a los unos o al resto, ¿no? Y entonces, si tú los puedes... ¿Cómo? Eso se puede hacer con todo. O sea, no sí, por supuesto. Sí. O sea, también podrían caber ahí blancos, ¿no? También podrían caber ahí justamente los fifís, o sea, todo puede ser seccionado y todo puede ser clasificado en ciertos sectores. Quizás incluso de manera peyorativa, ¿no? Dependiendo del discurso. Por supuesto. Pero dependiendo del discurso vigente, pero creo que también cada quien tiene un discurso vigente propio, personal, ¿no? Hay un discurso basado en la moral vigente que puede ser desde un discurso, digamos, a manera de país, ¿no?
y después pues vamos haciéndolo más pequeño y más pequeño y más pequeño hasta que es tu discurso, las cosas con las que tú estás de acuerdo, las cosas que tú no ves mal, que si bien no las estás viendo como algo que debería de hacerse, las ves como algo que no te molesta que se haga desde tu percepción moral. Claro. Pero fíjate, aquí yo tocando un poco el tema de la comedia, no es lo mismo un chiste de Marcial Maciel a un chiste de negros. Pero ¿quién lo va a tomar? ¿Hasta dónde llega el límite de que es permitido hacer un chiste? A lo mejor, como tú lo decías, de pedofilia o incluso de discriminación homosexual. Yo creo que el chiste siempre ha sido el campo por excelencia para decir aquello que usualmente es censurado. O sea, sí, claro. Lo bonito del chiste es justamente que hace eso, dice lo que en ningún otro lugar se puede decir, ¿no? Sí, por supuesto, exactamente. Y creo que eso también lo tiene en común el arte. Sí, claro, también. El arte también siempre ha sido el vehículo por el cual, me caga decir el cual, y desde que lo critico lo digo más veces todavía. Ha sido el vehículo por el que las cosas se dicen sin decirse, ¿no? Dándose a entender, ¿no? Tenemos la poesía, la música, naturalmente la danza, ¿no? La danza. Y creo que es algo hermoso, ¿no? Es algo hermoso porque hay quien lo nota. Por ejemplo, en México tenemos una forma también de censurarnos, sin descensurarnos por completo, sin descararnos, quiero decir, ante tal censura, que es el albur, ¿no? El albur al que los papás de nosotros, las generaciones anteriores a las nuestras, les llaman el albur fino, ¿no? Porque no es lo mismo que alguien diga huevos y entonces dice el otro, me lo chupas y me las dejas nuevas. O sea, eso no. Eso es algo ya explícito que podemos tomar hasta de ñero, de no sé, a lo mejor estoy hablando pendejadas y estoy seccionando más a la población, pero me parece bastante más incómodo al oído, ¿no? Sin embargo, el albur fino, ¿no? El de exponentes como Chava Flores, ¿no? Los papás cuando se estaban, de repente tú veías que había un dime y un direte, ¿no? Entre dos personas, en particular en la familia de mi papá, son así súper albureros, pero tienen la capacidad de hacerlo tan bien que no te das cuenta que se están albureando, ¿no? Y entonces de repente ves que hay un intercambio de frases o de palabras y de repente se ríen, ¿no? Y se ríen y ya, y tú dices, ¿qué pasó? ¿No? Solo dijeron palabras a lo güey, o que yo escuché que para mí no tienen sentido, y empezaron hablando de tuercas y dijeron, no sé, algo de un prestamista, ¿no? Y entonces pues así está el asunto, ¿no? Me gustaría que tocáramos de repente un día el albur. El albur. Está bien chingón, está muy chido analizarlo. Dice Angie que usualmente ella no entiende esas cosas. Es que, Angie, fíjate, vamos a darte unas clasecitas en algún programa posterior. Fíjate que yo estaba tú mencionabas a Chava Flores y yo, por ejemplo, hace tiempo ya conocí a Chafi Kelly, que es antiquísimo, y que también tienen precisamente no sé si llamarlo disco o un show, no sé, como que precisamente es de albures, y ahí es donde yo entendí ese albur fino, ¿no? Claro. Que es un albur sutil, no es de huevos, chúpame los nuevos, sino es una cuestión de que incluso con la misma palabra, digo, yo también soy malísimo, ¿no? O sea, yo al igual que sí, me consta. También pésimo para eso. Los entiendo y a lo mejor me gira la ardilla lento y digo, cabrón, ya se me alburaste, ¿no? pero con el albur fino, ¿no? Porque pues yo crecí con el albur ñero, yo crecí con el albur, pues sí, ya un poco más subido de tono, pero ese albur fino es el que incluso llega a doler más, ¿no? Llega así como de ¡pum! Porque te lo meten por donde no te imaginas, ¿no? Así es, generalmente son albures de traspatio, ¿no? Sí, claro. Basta, por favor. Entonces, bueno. No, pero no nos Ya empezaron las clases. Es que buena combinación entre ñerón y fino, ¿no? Sí, porque además, justo eso, la desfachatez con la que tú lo digas físicamente, la sonrisilla que le pongas, las inflexiones de la voz que utilizas para decirlo,
obviamente ahí se entiende que hay intención, ¿no? Entonces, de cierta forma, el hablante lo hace más evidente o no, pero eso vamos a dejarlo para el capítulo de los albures, ¿no? Claro. Entonces, bueno, justamente, pero vamos a retomarlo aunado a lo que estamos hablando ahorita de la censura. El albur también es una forma de censurar el discurso total, como lo decíamos hace rato, y limitarlo a algo que estás dando a entender, a metaforizar, ¿no? Con ciertas cosas para no tener que decirlo, para no ser víctima, de las consecuencias, de ser víctima de las consecuencias de lo que estás diciendo. Entonces, claro, es una comunicación establecida y aceptada por 2 o 3 o más personas, pero es un grupo muy reducido, y entonces no hay que censurarla en ese lenguaje, en ese otro lenguaje. Incluso, por ejemplo, tenemos las variaciones del lenguaje que se utilizan para esconder mensajes, ¿no? Podemos hacerlo, digamos, en muchas, aplicarlo en muchas situaciones, ¿no? En el espionaje y tal, cosas tan grandes como eso, donde la censura es necesaria para justamente evitar consecuencias catastróficas, o para cuando... Adelante. ¿Qué crees que no se necesitan condiciones tan, digamos, tan preparadas y tan complicadas? Exactamente. Eso que es muy bonito, ¿no? O sea, y hasta simplificar esos procesos, hasta cuando estás en la secundaria y tus amigas empiezan a hablar con la F, ¿no? Entonces, están hablando de ti, porque lo sabes, porque te voltean a ver, porque además lo hacen evidente. Peferófolo fue F estafan difícil, F endofo afasifi, pafarafa que fetufu, no fue F se fentifi F endafas. Y te obliga a aprender. Y ellas evolucionan, güey, porque mis amigas hablaban con la N, güey. Pero aparte, sí. Lo hacían de una manera tan rápida. Por ejemplo, güey, yo entiendo el lenguaje de F, no lo entiendo a nivel que tú lo puedes llegar a hablar, porque a veces digo, caray. Está medio... Pero entiendo, a final de cuentas lo entiendo. Tuve que evolucionar yo para entenderlo, porque a mí quien me lo aplicaba eran mis primas, que son mucho mayor que yo. Y entonces, para que yo con mis nubiles oíditos inocentes no escuchara alguna cosa, hablaban así, yo decía, ¿qué chingados están diciendo? O para que no fueras de pinche chismoso, güey, también. Exacto. Pero, no era para cuidar tu corazón, güey, era para que... Sí, no para cuidar la de ella. La reputación al menos, ¿no? Sí. Que la neta es que no entiendo absolutamente el propósito ya, esa es porque es una censura, como tú lo dices, de grupo, ¿no? Es algo así como de que, es que, pero, ¿ajá? ¿Te acuerdas que ajá? Y ajaja. Que pasa, por ejemplo, justamente en los grupos, esos selectas partes que se encargan de hacerse de sus lenguajes propios, ¿no? Eso es algo muy común, ¿no? Incluso lenguajes hasta escritos, ¿no? Encriptados, en donde uno tiene que descifrar los mensajes, cosas por el estilo. Pero pasa en uno mismo sin que uno mismo siquiera se dé cuenta de que eso está pasando. Y eso uno lo ve cuando está, por ejemplo, en un análisis, ¿no? Que uno justamente dice algo, está ahí en terapia y uno es capaz de decir algo sin haberse dado cuenta de que eso que dijo decía otra cosa que revelaba perfectamente lo que uno había querido censurar. Entonces, sí, por supuesto. Y hay quien tendrá la capacidad de descifrar al conocer lo suficiente a una persona para saber cuándo se está censurando y cuándo no. Uh-huh. Así como puedes detectar cuando una persona miente o cuando no. De lo mismo, ¿no? A ver, no, ya dime lo que me quieres decir, porque aunque te diga la cosa más vamos a decir, creíble, verosímil del mundo, tú vas a decir, un segundo, aquí hay algo, un mensaje escondido por cómo mira, por cómo habla, por el tono, por cuánto separa los dientes, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor no todos hacemos, ¿no? Pero háganlo, es bien divertido. Pero es que incluso esa es una autocensura bastante sutil, no sé si en defensa o en protección, sino yo creo que aquí hay una diferencia muy, muy grande en lo que decía Jesús al principio de esta parte de la autocensura rastrera. Yo creo que hay ciertos actos que no deben de ser censurados y hay otros que censurados pues inconscientemente. Esos son los que esa censura opera en un lugar que ni siquiera es del todo consciente, ¿no? O sea, no hay un acto volitivo, una decisión de uno que diga, mira, esto no me late, lo voy a cortar. Es como un olvido, ¿no? O sea, justamente se trata de condiciones tan normales que a lo mejor el hecho de que un día se te hayan olvidado las llaves, ¿no? Implica que censuraste algo
que en ese momento tenía cierta relevancia y por eso quizá te dejaste en algún momento ahí y te quedas tú encerrado, ¿no? En otro lugar. Seguramente todos tenemos ejemplos de esta clase, ¿no? Que están en la Sí, claro. Que ahí me confundía yo con lo que podría ser una censura y un olvido, pero bueno, ya es eso también, no. Ese es harina de otro costal. Claro. Son aguas de otros remos, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que sí hay una parte de que, entendiendo que la censura no solamente es externa, sino también interna, y que puede ser voluntaria o involuntaria, o consciente o inconsciente, coercitiva o autocoercitiva, ¿no? Que regresamos exactamente a lo mismo. Nosotros decidimos en qué momento esa censura aplica para uno, para todos, o no. Entonces, ahí yo creo que precisamente es esta parte de qué tanto podemos llegar a no quiero utilizar esta palabra, pero bueno, a tolerar ciertas cosas, y otras que deben y merecen ser censuradas, ¿no? En todo ámbito, y por eso yo creo que el arte, fíjense, lo pensaba ahorita con esta parte de las películas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con la censura en el cine? El cine como una cuestión comercial y el cine como una cuestión artística. Porque, no sé, o sea, por ejemplo, las películas que han sido censuradas, tengo esta, que es como que una reciente, a Serbian Film, que fue yo sigo censurada. sin poder ver, No, de verdad visto. la quiero ver, no sé dónde está el link, no tengo idea dónde buscarlo. Pero, si lo tienen, por favor, envíenmelo, amigos, seguidores, si alguien tiene el link donde yo solamente pueda llegar, pinchar ese link y ver la película, me harían un gran favor si lo dejan aquí en los comentarios, porque amigos, desde hace 2 capítulos ya estamos en YouTube. Entonces, bueno, pues aquí tendrán ya que no nada más fastidiarse los oídos, sino también las pupilas viendo nuestras jetas, ¿no? Las papilas gustativas. Fíjense, Espero que no. Angie decía que hoy ya no hay tanta censura en TV, ni en series, ni en cine, y de hecho lo iba a contrastar, iba a poner a Serbian Film, que fue censurada pues por toda la temática y demás, y otra es, por ejemplo, el año pasado Joker, que Joker la censuraron no por una situación del contenido de la película, sino tanto del mensaje y de lo que podría pasar con todas las revueltas y demás. Entonces, desde ahí también hay otro tipo de censura. Así es, y es que ya no se censura las palabras. Tal vez, por ejemplo, lo que dice Angie, las palabras o las acciones ya no se censuran tanto, porque creo que tal vez los poderosos, y vamos a empezar a conspirar, los poderosos del conocimiento, son los que dictan qué se debe y qué no se debe de censurar. Entonces se entiende que cuando las personas piensan en masa para cuestionar al poder regente o a la moral regente, son un peligro. Entonces ya no se censuran las palabras ni las imágenes, lo que se censura son las ideas, las formas de pensar. Ya no tienes permitido pensar de cierta forma, tienes permitido decir cuanta madre, mientras lo que digas no sea de esta forma o con estos objetivos, ¿no? Sí. En algunos casos pareciera que lo que no se tiene permitido a veces es pensar, ¿no? O sea, pareciera que quedamos desmentalizados, ¿no? O sea, de verdad como concepto, no como ofensa, ¿no? Lo digo como si justamente el plan fuera, estás tan invadido de tantas imágenes y en apariencia tienes acceso a todo tan rápido, tan inmediato, tienes tanta libertad, que lo que queda como resultado de tanta libertad, lejos de ser una respuesta de una suma, digamos, de libertades, es a veces más represión. Lo que ves que ves como dura. Es un resultado muy paradójico. Pero sí, y ahora vamos un poco también con este pensamiento de a lo mejor de hippie, ¿no? O de, no sé, de ese pinche vato inmamable que no soportas, que todo el tiempo está diciendo lo que está mal en tu vida, ¿no? Voy a hacer ese comentario el día de hoy. Y quiero decir, un día decídete apagar la televisión, es decir, no veas televisión comercial durante una semana. A los 3 días te vas a empezar a aburrir. La única solución que te va a quedar para no aburrirte es pensar, güey, ¿no? Porque si te das cuenta, obviamente hay contenido en televisión comercial también, no estoy diciendo que sea su totalidad, que es bastante profundo, digamos, que te hace despertar un poco la conciencia, pero hay otro que solamente tiene la función de entretener.
y eso es creo que más negocio que lo otro, ¿no? La gente busca liberarse en esa parte y dice, bueno, vamos a tomarnos un break de la realidad en la que todo el tiempo estoy pensando, pero entonces si la gente solamente consume televisión comercial, también deja de cierta manera de lado sus ideas o su forma de pensar y adopta, porque es buena parte de su día, este tipo hasta de lenguaje, ¿no? Claro, pensaba yo en la política romana y esto que se dice, ¿no? Al pueblo pan y circo, ¿no? Así es. Claro, qué mejor censura que esa, ¿no? De repente. Sí, claro, porque te digo, educas a la gente a autocensurarse en ciertas cosas, algo que ni siquiera lo hacen, no es un proceso que hagan conscientemente, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que, amigos, hay un lorito que en mi cabeza que me dice, tierra a la vista. Ya nos avisaron que en 30 segundos se censura la nave, así es de que estamos esperando. ¡No nos van a callar! ¡No nos van a callar! Un gusto escucharnos, un gusto escucharlos. Un abrazote a todos ustedes y bueno, acá nos estamos divisando la siguiente. Acá Ricardo Villanueva saliendo y por favor. Yo soy Jesús Betancourt desde Cubierta, diciéndoles como siempre que fue un gusto. No olviden seguirnos ahora en YouTube, en Facebook, estamos en Spotify, en Spreaker, en iTunes. Búsquenos como La Nave de los Locos en las redes sociales. Allá también tenemos Instagram. Entonces, bueno, pues ahí estaremos con ustedes, para ustedes, por ustedes, porque se nos hincha la gana. Dale pues, camaradas. Un placer viajar con ustedes otra vez. ¡Ya cállense, pendejos! Bueno, chao.